En Córdoba y más concretamente en el monasterio de Scala Coeli de la Orden de los Predicadores, a pocos kilómetros de la ciudad, nos recibió Félix Hernández, un fraile dominico que estudió Bellas Artes y Teología y, como él reconoce, es un apasionado de Dios, del ser humano y del arte. En ese monasterio, con más de 600 años de historia, nos habló sobre la relación entre el arte y la espiritualidad y cómo a través de la pintura abstracta se puede conectar también con el misterio trascendente que nos acerque a Dios. Con este reportaje nos despedimos hasta la próxima semana, pero ya saben que siempre que quieran pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en el canal YouTube de Testigos Hoy, en la plataforma Canal Sur Más y cada domingo a las 12:30 de la mañana en Andalucía Televisión. Hasta la próxima semana, sean muy felices. El arte a lo largo de la historia de la Iglesia ha tenido un papel fundamental. Es erróneo pensar que ha jugado una función secundaria o simplemente decorativa. El arte ha servido para enriquecer y embellecer la liturgia, ha servido para inspirar la oración y la devoción, ha servido como catequesis, incluso en el ámbito pastoral, y como reflexión teológica también. Antiguamente se conocía los retablos, las fachadas de las iglesias, como la Biblia de los pobres, porque, como decía yo antes, ¿no?, era una expresión, ya no solo una ilustración de los episodios de la vida de Jesús o de los pasajes de la Biblia, sino ofrecían, además de eso, una reflexión del sentido profundo que esos acontecimientos o esos momentos de la palabra de Dios tenían para la gente, una forma visual de entender y de comprender en un momento en el que el analfabetismo estaba muy extendido y los libros, las letras, el lenguaje verbal a lo mejor no llegaba a todo el mundo. Nuestro carisma es la predicación, una predicación muy centrada en la palabra de Dios, ¿no? Una predicación que generalmente pues, se ha hecho desde lo verbal, desde el lenguaje escrito, pero también se ha hecho a lo largo de la historia por medio del arte y de la pintura en concreto. Tenemos grandes figuras como Fray Angélico o Maíno o Pedro Bedón en América, que se valieron de la imagen, se valieron del arte pues, para llevar la palabra de Dios. Es importante que la Iglesia, como ha hecho siempre, siga escuchando el estilo de cada momento histórico, porque es una forma de atender lo que la sociedad, lo de que la cultura de los contemporáneos nos está diciendo. Así lo hizo, por ejemplo, Fray Angélico, ¿no? En un momento en el que estaba surgiendo todo el movimiento del Renacimiento. Él se sirvió del arte también como una forma de diálogo, en un momento en el que se quitaba la centralidad de Dios en toda la sociedad y para sustituirlo por la centralidad de la belleza humana, del ser humano, pues Fray Angélico con su pintura rescató pues, ese protagonismo del ser humano, pero no de cualquier ser humano, la belleza del ser humano, pero cuando está iluminado por Dios, ¿no? Cuando, de la nueva humanidad del ser humano que está vinculado a Jesucristo. Yo descubrí la pintura abstracta gracias a Kim Il-jung. Estaba en aquel entonces programando mi tesis doctoral que se titulaba Teología Pintada, y Kim Il-jung es un fraile coreano, dominico como yo, que reside desde hace muchos años en París. Estudiando su obra para la tesis doctoral fue cuando yo empecé a comprender la abstracción, porque hasta ese momento era algo que desconocía mucho. Yo pintaba ya, pero mis cuadros eran figurativos y explícitamente cristianos, ¿no? Con Kim Il-jung empecé a descubrir todas las posibilidades que la abstracción me ofrecía a mí personalmente, de libertad, de espontaneidad, de sinceridad, y las posibilidades que también esa obra luego podía ofrecer a la Iglesia, ¿no? En el ámbito de la reflexión teológica, de la espiritualidad, la devoción, incluso la pastoral o el trabajo social, ¿no? Kim Il-jung tuve el placer de conocerlo cuando inauguramos los dominicos en Madrid un espacio para el diálogo entre el arte y la religión, que es Volumen, y lo inauguramos con una exposición de Kim Il-jung que yo tuve el placer de comisariar, ¿no? Entonces él vino a la inauguración y la verdad que era una exposición preciosa y él estaba encantado
Y ahí que se generó un vínculo muy bonito entre él y yo. El arte abstracto, lo primero que nos comunica o nos pone en contacto con que la realidad no se agota solo en lo material y en lo concreto, nos hace trascender, ¿no?, de las cosas concretas de la vida cotidiana. Después es un lenguaje privilegiado para hablar de Dios porque no define, sino que sugiere, invita, ¿no? Y puede conectar con ese Dios que siempre está más allá de cualquier definición o de cualquier palabra que podamos decir sobre él. Pero sobre todo me parece que lo que más nos ayuda para conectar con Dios es que te exige que te detengas en este mundo que vivimos con tantas prisas, te exige que hagas silencio y que contemples. El lenguaje de la abstracción es un lenguaje que es válido para todos, ¿no?, con el que puedo expresar mi verdad, ser fiel a mi propia verdad como creyente, pero de una forma que no deja fuera a nadie, que incluye también a los que crean en otras religiones, a los que estén alejados o no crean en Dios, ¿no? Es un lenguaje universal, es el lenguaje del color, el lenguaje de las formas, y por tanto pues es un espacio extraordinario, privilegiado para el encuentro y para el diálogo, ¿no?, que me parece que son dos cuestiones muy necesarias en el mundo en el que vivimos. La contemplación pura, el silencio, es el primer paso. La racionalización de lo que estás viendo vendría después, pero lo primero es sencillamente algo tan bonito como dejarse fascinar, ¿no?, recrearse en algo bonito, sin saber por qué te gusta, ni por qué no, ni qué es lo que más te gusta, ni lo que es o lo que deja de ser, sino de ver algo, unos colores, unas formas que te parecen hermosas y que simplemente te cautivan y que te quedas contemplando, ¿no? Igual que muchas veces nos puede ocurrir cuando vemos un paisaje precioso o en otros momentos de la vida. Yo creo que una de las utilidades pastorales que puede tener, por ejemplo, de esas que son inexploradas para la Iglesia, es enseñar a contemplar, ¿no? La pintura abstracta, el arte contemporáneo, nos puede ser una herramienta muy útil en la Iglesia para enseñar a contemplar. A mí me parece que sigue existiendo una brecha entre la Iglesia y el arte contemporáneo. Pero en este caso creo que es una responsabilidad principalmente que afecta a la iglesia de base, a la iglesia de a pie. Yo creo que en este caso los pastores, la jerarquía, está intentando dar pasos de acercamiento, ¿no? Los discursos que los últimos papas han hecho a los artistas o las iniciativas que está habiendo en distintas diócesis buscan esa cercanía y ese encuentro. Pero a nivel de cristianos de a pie, sigue habiendo lo que yo llamo una cierta esquizofrenia, ¿no? Somos gente que en todos los aspectos de nuestra vida manejamos los lenguajes visuales actuales, pero entramos en el ámbito de la fe y automáticamente nos vamos al siglo XIX como poco, ¿no? Yo creo que somos los cristianos de a pie los que tenemos que hacer el esfuerzo, que no es tan complicado, por entender y comprender el arte contemporáneo. En realidad son cuestiones muy intuitivas, muy fáciles de entender. La significación de un color, qué significa para ti un rojo, un azul, un amarillo, qué significa para ti una forma curva, una forma recta, esta textura que te transmite. Es sencillo, lo único que exige es lo de detenerse y dejarse afectar, ¿no? Y en el momento que somos capaces de hacerlo, se encuentran o podemos obtener unos resultados asombrosos, ¿no? Quedan muchos pasos que dar y muchas posibilidades por descubrir todavía, me parece a mí. Se me ocurre que quizá también, igual que desde el mundo del arte muchas veces hay prejuicios con el mundo de la fe, también ocurre al revés, ¿no? Hay mucho arte contemporáneo que es sincero, que es real y que desde el que nos está hablando a la Iglesia, nos está hablando la sociedad de hoy, ¿no? Vamos a acercarnos a intentar escuchar, sin juzgar, a escuchar lo que el mundo nos está diciendo, lo que la humanidad de hoy nos está diciendo a la Iglesia también desde el arte contemporáneo, que el arte siempre ha tenido esa función
profética, ¿no? Y de denuncia y de anuncio de esperanza. Hoy en día sigue habiendo muchos hermanos y hermanas que se dedican al arte y el arte contemporáneo y que seguimos buscando, y además estamos en bastante comunicación, buscamos juntos, ¿no? Pues nuevas formas de expresar el misterio de Dios por medio del lenguaje artístico. Siempre va a ser necesario porque el ser humano va cambiando, nuestro mundo, nuestra sociedad va cambiando y hay que dar respuesta siempre a las inquietudes y a los problemas del mundo de hoy, ¿no? Y hay que hacerlo con los lenguajes del mundo de hoy. La belleza es un camino privilegiado para encontrarse con Dios, ¿no? El cardenal Daniels decía que de los 3 trascendentales clásicos de nuestro hermano Tomás de Aquino, pues por ejemplo la verdad hoy está relativizada. Si salimos ahí fuera y preguntamos a la gente, pues te dirán, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, completamente distinta y las dos son igualmente válidas. La bondad, pues también vivimos en un mundo en el que parece que ser bueno es ser tonto, ¿no? Que para tener éxito, para triunfar, hay que pisar al que tenemos al lado y estar por encima del otro. Sin embargo, la belleza sigue siendo algo que cautiva a todo el mundo, ¿no? Que sigue atrayendo a todas las personas. Y por tanto me parece que hoy en el mundo en el que vivimos es un camino privilegiado para encontrarse con Dios.